Hola, bienvenidos al periodo académico 2024-2025. Mi nombre es Silvia Moreno, soy la profesora de la Cátedra Fundamentos del Derecho. En estos procesos de cambio que sufre el país es imprescindible que ustedes tengan una sólida formación académica en el área de fundamentos del derecho para lograr un óptimo desarrollo de la gerencia tanto en el sector público como en el sector privado. De este modo se les va a otorgar a ustedes unas herramientas que les va a permitir afrontar los problemas jurídicos y solucionarlos de una manera eficiente y eficaz. Esta asignatura está ubicada en el ciclo inicial de la licenciatura en Administración, específicamente en el tercer semestre, y está ubicado en el eje curricular inicial. El estudiante para cursar esta asignatura tiene que poseer suficientes conocimientos sobre la Constitución Nacional, el Código Civil, las ramas del derecho, la persona jurídica, atributos de la personalidad, la relación jurídica, el contrato y el Estado y poder público, y el poder público. El objetivo general que buscamos alcanzar con esta cátedra es que usted como estudiante logre analizar la influencia que tiene el derecho en las ciencias económicas y sociales. Dentro de la primera unidad vamos a desarrollar el tema derecho, las generalidades, el concepto, acepciones, ramas del derecho, las fuentes del derecho, tipos de fuentes, las fuentes formales, las normas, la norma y la ley natural, estructura de una norma jurídica, etapas de cumplimiento de la norma jurídica y la clasificación de las normas jurídicas que existen. Sin más preámbulo, demos inicio entonces a la definición del término. El derecho. De acuerdo a la definición etimológica de la palabra, ella proviene del latín directum, que significa directo, derecho, que a su vez viene del latín dirigere, que significa dirigir, dictar, ordenar lo correcto, enderezar, guiar. En consecuencia, el derecho en sentido lato significa algo recto, que no se tuerce ni a un lado ni a otro, mientras que en sentido estricto o restringido es tanto como ius. Ius en voz latina significa derecho, llamándose así en la antigua Roma para distinguir este nombre del derecho creado por los hombres en contraposición al fas, que era el derecho sagrado, el derecho divino. De todos modos, no existe un criterio uniformemente definido. Para algunos, el derecho es un conjunto de reglas de conducta cuyo cumplimiento es obligatorio y cuya observancia puede ser impuesta coactivamente por la autoridad legítima. Para los filósofos Yering y Kant, por su parte, cada uno se refiere al derecho como un elemento de carácter social. Y Kant nos dice que él lo ve desde un punto de vista individual. Ya lo vamos a analizar más adelante. Acepciones del término. El derecho tiene diversas acepciones, entre las cuales toca destacar. El derecho en sentido objetivo viene a ser un conjunto de normas de conducta de cierta clase. Así, por ejemplo, cuando se dice que tanto gobernantes como gobernados deben respetar el derecho, se refiere a que tanto gobernantes como gobernados deben cumplir con determinadas normas de conducta. El derecho objetivo son normas para actuar. El derecho también es analizado desde el punto de vista subjetivo, haciendo referencia a que es la facultad que tiene el sujeto para actuar. Así, por ejemplo, tenemos que si decimos que una persona tiene el derecho a vender la cosa, quiere decir que esa persona propietaria está facultada para vender la cosa. Del derecho objetivo se desprende el derecho subjetivo, que alude entonces a la facultad que tiene la persona física o jurídica para realizar determinados actos y exigir de otras personas de igual índole, incluyendo al Estado, que se les respete y no les impida realizar lo que la ley les permite o no les prohíbe. El derecho positivo es el conjunto de normas de conducta de obligatorio cumplimiento de carácter general, la cual puede ser exigida mediante un acto coactivo. El derecho también es considerado como sinónimo de impuestos, tasas, contribuciones. Así tenemos, por ejemplo, cuando se dice que hay que pagar los derechos de registro,
o los derechos aduaneros, nos estamos refiriendo entonces a los derechos arancelarios por el uso de algún servicio. El derecho también es sinónimo de justicia. Por ejemplo, cuando se dice no hay derecho a tal cosa, lo que quiere decir que tal conducta es injusta o no hay derecho a hacer eso. El derecho, según Hans Kelsen en su libro Teoría Pura del Derecho, lo considera en cuanto a su fin como una técnica social, ya que aparece como un método específico que permite inducir los hombres a conducirse de determinada manera dentro de la sociedad. El aspecto característico de este método consiste en sancionar con un acto coactivo la conducta contraria a la deseada. Para otros autores no ven el derecho como un fin, sino como un medio para mantener el orden social. Ramas del derecho. El derecho se divide en derecho objetivo y derecho subjetivo. Dentro del derecho objetivo vamos a encontrar derecho natural, derecho positivo. En el derecho natural decimos que es el conjunto de normas que derivan de la naturaleza misma de las cosas, especialmente de la naturaleza humana. Son juicios de razón y validez, defendido por los iusnaturalistas. Y tenemos el derecho positivo, defendido por los positivistas, y dentro de este encontramos que el derecho es amplio y restringido. Y dentro del espacio de derecho restringido vamos a encontrar el derecho público y el derecho privado. El derecho positivo en sentido amplio es el conjunto de normas dictadas por la autoridad legítima, y en sentido restringido es el conjunto de normas jurídicas dictadas por los poderes públicos, y en este último caso el derecho está subdividido en derecho público y derecho privado. Ahora bien, para establecer los criterios de división entre derecho público y derecho privado, según el autor Aguilar Gorrondona, pues existen más de 108 teorías que discuten vivamente la diferenciación entre uno y otro, sin contar con las teorías unitarias que niegan la validez de la existencia de esa división. No hay un acuerdo entre los autores, sin embargo, se concuerda entre las siguientes características. En el derecho público, encontramos que hay normas imperativas, son normas de carácter irrenunciable, están enmarcados siempre bajo el deber ser. En este derecho público vamos a encontrar el derecho constitucional, administrativo, financiero, penal, procesal. En el derecho privado se refiere a la autonomía de la voluntad de las partes. Las personas tienen la facultad para actuar o no, ellos son libres. Hay un poder de elección para hacer todo aquello que la ley permite o no les prohíbe. Aquí encontramos el derecho mercantil, civil, familiar. Sin embargo, siempre hay una vinculación entre unas instituciones y otras. Fuentes del derecho. La etimología de la palabra fuente viene del latín font, fonte, la cual tiene dos acepciones. La primera es manantial de agua que brota de la tierra, y la segunda que es origen, principio, causa de las cosas, la cual es la que nos interesa. Por ejemplo, en las fuentes del derecho son aquellos orígenes, el lugar donde nace, surge el derecho, es decir, aquellos elementos donde normalmente se basa el legislador para crear disposiciones jurídicas. Tradicionalmente se señalan la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. Entre las fuentes del derecho tenemos fuentes históricas que hacen referencia al derecho romano, tenemos fuentes materiales o reales y tenemos fuentes formales. Entre las fuentes formales encontramos fuentes directas y fuentes indirectas. Dentro de las fuentes directas vamos a ver las leyes y las normas, la costumbre, los tratados y los convenios internacionales. Y entre las fuentes indirectas encontramos la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho. También vamos a encontrar la equidad, la justicia y la analogía del derecho. La norma y la ley natural. La ley natural son juicios enunciativos que explican fenómenos de la naturaleza, hechos indefectibles que en ellas existen. Por lo general indican relaciones de tipo causal. Entre dos sucesos hay un nexo de causalidad. Cuando al presentarse el primero, en las condiciones que la ley enuncia, no puede el segundo dejar de ocurrir. Por ejemplo, estamos hablando de las leyes físicas, las leyes de Newton, la gravitación universal,
las leyes biológicas, las leyes mendelianas. Por tanto, la ley natural es un juicio que expresa relaciones constantes entre fenómenos. Hay unas diferencias entre normas de conducta y leyes naturales. Las leyes naturales explican hechos o fenómenos y las normas provocan un comportamiento. Las normas naturales son principios científicos con un fin teórico y son enlaces, son hechos, son fórmulas destinadas a explicar esos hechos. La ley, es decir, la norma jurídica, no produce hechos de la naturaleza, simplemente revela sus antecedentes y consecuencias. Por el contrario, la ley natural sí hace referencia a lo que es, la norma se refiere a un deber ser. Y la ley natural es válida cuando es verdadera y su enunciado se refiere a un hecho que ocurre realmente. Por ejemplo, el enunciado, el calor dilata los cuerpos. No hace que estos aumenten de volumen cuando se calienten, solo indica un nexo causal entre la dilatación y el fenómeno que lo provoca, que es el calor. Entonces, ahí encontramos unas pequeñas diferencias entre las normas de conducta establecidas por el legislador y las leyes naturales. Ahora bien, estructura de la norma jurídica. Toda norma jurídica es una regla de conducta, es un precepto, es una ley. Una norma jurídica es una regla de conducta humana dictada por la autoridad legal competente de carácter general, de estricto cumplimiento, de efectos particulares, cuyo cumplimiento o incumplimiento puede ser exigido coactivamente. Norma fundamental. Es aquella que constituye el fundamento o la base para la validez o aplicación o unidad de un orden normativo. Entonces, la norma fundamental en nuestra legislación viene a ser la Constitución Nacional. Características de una norma jurídica: la bilateralidad, coercibilidad, generalidad, exterioridad y heteronomía. Bilateralidad consiste en el carácter imperoatributivo que tiene la norma, es decir, que al mismo tiempo que impone deberes, también atribuye derechos. Coercibilidad es la posibilidad de aplicar por medio de la fuerza pública una sanción a la persona que se niega a acatarla. Generalidad significa que la conducta que ella impone va dirigida a un número indeterminado de personas, es decir, dicta un comportamiento de manera abstracta. Exterioridad. La norma jurídica únicamente toma en cuenta la adecuación externa de la conducta al deber de la norma, sin importarle la intención o convicción interna del sujeto. Y la heteronomía significa que las normas jurídicas son creadas por una persona distinta al destinatario de la norma y que esta además es impuesta en contra de su voluntad. Heteronomía es contraria a autonomía. Ahora bien, en cuanto a la estructura de la norma jurídica, bueno, ella presenta los siguientes elementos estructurales: siempre un supuesto de hecho, una consecuencia jurídica y la sanción. El supuesto de hecho ha sido denominado por algunos autores como el hecho imponible en materia de impuestos. También se le llama supuesto jurídico o hipótesis jurídica. Y el supuesto, de hecho, viene a ser ese conjunto de elementos, datos o condiciones de los cuales se hace depender la consecuencia jurídica. El autor García Maínez lo ha definido como la hipótesis de la cual se hace depender las consecuencias establecidas en la norma. Es una situación fáctica. El supuesto de hecho puede ser simple o complejo. Es simple cuando tiene una sola hipótesis, como señala el artículo 18 del Código Civil. Y es complejo cuando dos o más hipótesis existen dentro de él. Por ejemplo, el artículo 327 del Código Penal. Los invito a revisar esas normas. La consecuencia jurídica. En el efecto jurídico es el efecto jurídico que se hace depender de los elementos, datos o condiciones, es decir, del supuesto de hecho. Entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica debe haber necesariamente una relación causal. Es decir, no puede haber consecuencias jurídicas si no existe un supuesto de hecho. La sanción es el resultado desfavorable por el incumplimiento de lo prescrito en esa norma. Ahora bien,
Tenemos la clasificación de las normas jurídicas. Bueno, según García Maínez existen aproximadamente 10 clasificaciones. Desde el punto de vista del sistema al que pertenecen, puede ser nacional, extranjero o por convenio. Desde el punto de vista espacial, puede ser territorial, local, regional. Desde el punto de vista temporal, por su vigencia en el tiempo, puede ser determinado o indeterminado. Desde el punto de vista material, por la materia que regula, puede ser de derecho público o de derecho privado. Desde su ámbito personal, hay normas individuales, son sentencias, o generales, a través de leyes. Desde el punto de vista de su fuente o procedencia, puede ser legislativo, del ejecutivo o del judicial, cuando estamos hablando de los tribunales. Y desde el punto de vista de la sanción, hay leyes perfectas. El infractor no logra cometer el fin que se propuso. Hay leyes pluscuamperfectas, delitos que no se pueden evitar y que llevan necesariamente castigo y reparación. Hay leyes minuscuamperfectas, solo reciben castigo, y leyes imperfectae, no tienen sanción. Desde el punto de vista de su cualidad, hay también normas que son a través de relaciones complementarias, o hay normas con los particulares que pueden ser taxativas o dispositivas. Y bueno, así encontramos pues la clasificación que nos presenta el autor García Maínez. Ahora bien, definición de la ley como tal. La ley en etimología proviene de la voz romana lex, que significa norma escrita, en contraposición con la norma consuetudinaria, la cual consistía en dar a conocer las costumbres y hábitos a través de la forma hablada. En cuanto a la procedencia de la expresión lex, los autores no se han puesto de acuerdo, pues hay quienes dicen que proviene de la palabra ligo, ligare, que significa obligación, ligamen entre la conducta de los individuos y la norma. Por otra parte, otros autores señalan que lex proviene de la palabra legere, que significa leer. Asientan la base de este criterio en que antiguamente en Roma la ley se daba a conocer mediante la palabra hablada, es decir, por viva voz de las tradiciones hasta la aparición de la ley escrita. Recuerden entonces las 12 tablas. Y por contraste, el conocimiento de la norma escrita había que hacerlo mediante su lectura, y allí había una derivación, pues. La ley puede ser definida entonces pues como una norma jurídica emanada de la autoridad competente, de carácter general, de estricto cumplimiento y de efectos particulares. También podemos decir con respecto a la ley que es la primordial fuente del derecho. Acepciones del término. Tenemos la ley en sentido estricto, ley formal, que está señalada en el artículo 202 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y tenemos la ley en sentido lato o amplio, la ley material, entendiéndose esta última como todo precepto jurídico emanado de la autoridad competente. Tenemos decretos, leyes, ordenanzas, providencias, etc. Y en sentido formal es todo precepto o disposición emanada del Poder Legislativo de acuerdo al mecanismo constitucionalmente establecido en él. Allí podemos revisar entonces los artículos 205 al 215 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, estimados estudiantes, hasta aquí hemos cubierto los puntos de la primera unidad. Bienvenidos al semestre. Y les recomiendo ver los videos suministrados a través de WhatsApp. Y los espero con sus interrogantes en la actividad sincrónica.